Bienvenidos a Startupiando versión podcast. Episodio 10. Innovación con Cristina Mejía. Claro que sí. Bueno, mi nombre es Cristina Mejía Ocampo. Yo hace más o menos 4 años y medio creé una marca personal, se llama CMO, Consulting and Mentoring. CMO quiere decir Cristina Mejía Ocampo, que es básicamente mi experiencia al servicio de las personas y de las organizaciones. Y mi propósito es ayudar a las personas y a las organizaciones a alcanzar sus sueños, a transformar sus retos e ideas de negocio en oportunidades tangibles, utilizando la estrategia, la creatividad y la generación de valor. Entonces, pues básicamente me enfoco en 4 áreas, aunque también trabajo a veces otras áreas, pero me enfoco en 4 desde mi marca, que son la innovación y la creatividad, el emprendimiento y la estrategia, todo lo que tiene que ver con modelos de negocio. Yo acompaño a emprendedores desde la fase de ideación, luego viene la validación de todo su modelo de negocios, la incubación, y también hasta lo que es la aceleración y la expansión nacional e internacional. Desde lo que es innovación, es ayudar a desarrollar habilidades creativas, innovadoras, también ayudar a resolver problemáticas y retos de una forma tanto creativa como estratégica. Y también trabajo un poco lo que son habilidades de gestión. Siempre está la estrategia ahí presente pues para asesorar tanto en la parte de innovación como de emprendimiento. Y trabajo otro tema que es la cooperación internacional para el desarrollo. Entonces, pues eso es un poquito así sobre mi marca. Son 18 años de experiencia en Colombia, Francia, Holanda. También he trabajado con organizaciones en Uruguay. Entonces, pues digamos que he tenido la suerte, he tenido pues muchos retos, pero también muchas satisfacciones. Tuve la suerte, por ejemplo, de trabajar con Philips en Holanda. Allí hice una maestría en Administración de Negocios Internacionales, pero yo soy diseñadora industrial de base y me certifiqué pues en metodologías de innovación, design thinking, con resolución creativa de problemas, Wake Up Brain para innovar jugando, que es una metodología súper chévere que te lleva mucho más allá. También el Masterminds en liderazgo de John Maxwell. En Francia también estudié, hice una maestría en cooperación internacional, trabajé con el Fondo Europeo. ¿Qué más les cuento? Ahorita estoy haciendo una maestría en marketing digital, entonces, si ven un poco, es como un perfil multidisciplinario, multicultural y multisectorial, porque he trabajado con sector público, privado, académico y lo sigo haciendo. Entonces, es una experiencia realmente muy enriquecedora desde el punto de vista como emprendedora, también con sector público, con academia, como consultora y con el sector real, con las empresas. Soy también profesora, pues ahorita estoy con el CESA en el área de formación educativa con todos estos temas de innovación, de creatividad, con el MBA del externado, de la Javeriana, en mentoría, emprendedores, y también como profesora de todas estas temáticas, tanto de innovación como de emprendimiento. Entonces, pues eso es un poquito como de mi perfil como tal. Digamos, ahí, o sea, todo el tema de innovación, yo siento que de una u otra forma como que todo el mundo habla de innovación, pero Sí. realmente muchos no saben realmente qué es eso. No sé si de pronto nos podrías como contar un poquito. Claro que sí. Pues digamos que si pensamos en la innovación, pues vamos a encontrar muchas definiciones, o sea, desde la parte académica, desde la parte teórica, pero realmente cuando yo voy a la experiencia con las metodologías, ¿yo qué diría que es la innovación? O sea, la innovación básicamente es cuando tú puedes dar solución, digamos, una solución original, una solución que sea viable ante un reto, ante una problemática. Eso, digamos, es la innovación. Ahora, ¿qué es una solución de negocios innovadora? Una solución de negocios innovadora, pues debe tener 3 aspectos principalmente. Entonces, vamos a tener en cuenta que sea, pues que esté resolviendo un problema, que partamos de una necesidad.
Antes, digamos que antes se diseñaba mucho o se innovaba mucho sin tener en cuenta esa problemática, esa necesidad, pero cada vez más estamos evolucionando hacia, pues digamos, hacia una visión un poco diferente que nos lleva pues a pensar pues como en toda la cadena de valor y partir de una problemática o un reto o una necesidad puntual que tengan nuestros usuarios, nuestros clientes, ¿sí? Entonces, vamos a pensar en tres aspectos fundamentales que son la factibilidad, entonces que mi solución pues sea factible desde el punto de vista de, pues, de los recursos, tanto físicos como humanos, financieros, y que yo pueda cumplir con los plazos establecidos, ¿sí? Para, digamos, para dar respuesta a ese mercado. Entonces, esa es la factibilidad. Luego tenemos la viabilidad del modelo de negocio como tal y que esa solución que estamos planteando pues sea, digamos, sostenible en el tiempo, ¿sí? Que sea una solución sostenible en el tiempo. Y la innovación que básicamente es un factor muy importante, pero debe ser como la integración de esos tres aspectos. Entonces, cuando hablamos de innovación, estamos hablando realmente de agregar valor, de generar propuestas de valor a nuestros clientes y a nuestros usuarios. Entonces, cuando integramos esos tres aspectos, podemos hablar de innovación. Ahora, algo muy importante para innovar es desarrollar las habilidades creativas, desarrollar la creatividad. Entonces también trabajamos con muchas herramientas, pues trabajo con muchas herramientas, con muchas metodologías. Ahí está, por ejemplo, el Wake Up Brain que les mencionaba, que es para innovar jugando, que te lleva muy rápidamente a cambiar de ese hemisferio, digamos, izquierdo, que es mucho más racional, analítico, a integrarlo con el hemisferio derecho, que es creativo, que es artístico, que te lleva a salirte como de la caja, ¿no es cierto? Entonces, pues básicamente es importante también distinguir entre lo que es la creatividad, la innovación y cómo cuando yo desarrollo esas habilidades creativas puedo llegar a soluciones mucho más innovadoras. También tiene que ver no solamente con solucionar retos, problemáticas, con basarnos en las necesidades de nuestros clientes, de nuestros usuarios, de las personas como tal, de empatizar con ellas, de entenderlas, entender sus motivaciones más profundas, qué es, cuáles son sus deseos, qué es lo que realmente quieren, qué les gusta, qué no les gusta, qué los frustra, para yo realmente poder satisfacer esas necesidades con una solución que sea verdaderamente innovadora y acorde a ese mercado, ¿no es cierto? Entonces, también tiene que ver con todo esto, tiene que ver con la capacidad de sorprender, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo puedo llegar a sorprender a mis clientes, a mis usuarios, a todas esas personas que están buscando, que tienen de pronto un dolor, una necesidad, y cómo yo sobrepaso esas expectativas? Entonces, creo que todo esto tiene que ver con la innovación, también el hecho de experimentar. Entonces, cuando yo experimento, puedo llegar a nuevos caminos, a nuevas ideas. Esa es una parte también bien importante a la hora de innovar. Ok, súper, súper. Y digamos, siento que muchas veces relacionamos la innovación como con, no sé, inventarse la rueda otra vez o cosas así. Eso siempre tiene que ser así, o sea, siempre digamos hay que, no sé, como el iPhone o cosas así, o qué otras opciones podrían haber. Bueno, digamos que ahí podemos pensar en los tipos de innovación, ¿sí? Que es algo también muy importante a la hora de innovar. Entonces, hay varios tipos de innovación según la aplicación, según el impacto. Entonces, ¿qué quiero yo lograr? Pero si vamos a la innovación según, pues según ese impacto, según el grado de innovación, yo puedo tener por ejemplo, innovaciones que son pues más pequeñas, innovaciones incrementales, se les llama innovaciones incrementales, entonces es una mejora un poco más pequeña. Por ejemplo, si yo digo, bueno, la cerveza ya existía, que era un poco lo que tú estabas diciendo, la cerveza existe y resulta que yo hago una innovación incremental y creo el refajo, ¿sí? Entonces simplemente es una combinación de dos elementos que ya existen y innovo, es una innovación, digamos, más como una innovación continua, una innovación incremental que tiene un grado de valor, pero si queremos realmente tener un impacto mayor en todo lo que es la innovación,
pues podemos pensar en innovaciones radicales, en innovaciones disruptivas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una innovación radical, en la historia las innovaciones radicales fue cuando se creó el primer automóvil, el avión, bueno, cuando se pasa, digamos, de la carroza al automóvil, ¿sí? Cuando se crea también el teléfono, esas fueron innovaciones radicales. ¿Por qué? Porque me cambian las reglas del juego. O sea, me cambian completamente mi perspectiva, me cambian los paradigmas, rompen las reglas del juego, ¿sí? Entonces, ese es otro tipo de innovación que sería la que le sigue en grado de innovación. Ahora, si nosotros queremos innovaciones mucho más, que vayan mucho más allá, ¿sí? Estamos hablando ya de innovaciones disruptivas, ¿sí? Entonces, una innovación disruptiva es una innovación que si bien también me cambia las reglas del juego, me impacta un número mucho mayor de personas. Entonces, estoy impactando un gran número de personas y estoy, digamos, creando una solución que es mucho más asequible para ese número de personas. Entonces, por eso se llama disruptiva, ¿sí? Por ejemplo, cuando se creó la PC, si nos remontamos a la historia, antes estos, pues digamos que los computadores eran máquinas enormes, muy complejas, solo las podía utilizar, digamos, el gobierno, pues digamos, personas muy reconocidas, doctores, eran un poco limitadas y muy costosas y mucho más complejas, ¿sí? Pero entonces se crea la PC y con esto se crea un cambio de paradigma completo, se vuelve disruptivo porque se vuelve asequible a una gran cantidad de personas. Además, el costo pues también es asequible. Entonces llega muchísimas personas a ese costo a su vez asequible. Entonces ahí también estamos hablando de esos tipos de innovación. Si yo quiero generar un mayor impacto, un mayor grado de innovación, pues yo me iría por una innovación disruptiva. Pero Ok, depende también. No quiere decir que la innovación incremental, por ejemplo, no genere valor. Genera valor, pero entonces son grados. Aquí tenemos la innovación incremental, luego sigue la innovación radical y luego sigue la innovación disruptiva que me genera un mayor impacto y un mayor valor agregado también en el tiempo y en el número de personas a las que les estoy llegando. ok, wow, sí, creo que eso es como muy, muy importante, porque como que es, o sea, hay diferentes formas de innovar, ¿no? Y muchas veces como que creemos que tiene que ser sí o sí disruptiva, y ya pues tú nos explicas que hay más formas, entonces eso está muy, muy chévere. Y digamos para, o sea, es todo muy enfocado hacia todos los emprendedores. ¿Qué, Ujú. digamos, consideras tú importante para los emprendedores que queremos innovar en nuestro sector o en nuestro negocio? Sí, pues, a ver, algo importante, algo muy, muy importante es esa capacidad de empatizar con las personas, empatizar con nuestros clientes potenciales o nuestros clientes como tal, nuestros usuarios actuales y potenciales, empatizar con ellos, entenderlos, conocer realmente quiénes son, qué quieren, cómo piensan, qué sienten, cuáles son sus motivaciones, sus frustraciones, por qué algo no les gusta, cómo les gustaría. Y si lo llevamos a ese modelo de negocio, pues estamos hablando también, digamos, si hablamos de la relación con el cliente, ¿qué les gustaría a ellos que nosotros cómo les gustaría a ellos que nosotros nos relacionáramos? Por ejemplo, en canales. Tenemos canales de distribución, de comercialización, de comunicación. Entonces, ¿cómo les gustaría a mi cliente, a mi usuario, que yo le llegara, que me comunicara con él, que le venda? ¿Cuáles son las formas de pago que prefiere? ¿Sí? Porque, ¿qué pasa? Algo muy común con los emprendedores y con los innovadores es que a veces están muy centrados, muy enfocados en la solución desde el principio. Están enamorados de su idea, pero no están teniendo en cuenta realmente cuáles son las necesidades de estas personas. O sea, yo estoy enamorado de mi idea, me encanta, creo que es algo que agrega valor, pero realmente no he hablado con nadie, no conozco qué piensan estas personas, no conozco cuál es su visión acerca de, ahí está mi amiga Adri. Hola Adri, qué alegría. Bueno,
No conozco cuál es su visión acerca de lo que yo estoy creando. Entonces, es muy importante empatizar con ellos, entenderlos y crear un perfil también de estas personas para que yo pueda basarme en ese perfil, entender sus necesidades, satisfacerlas y superar esas necesidades. Súper. Y digamos, tú resaltabas mucho la importancia como de desconectar un poquito como el lado izquierdo de, digamos, de la parte racional y buscar cómo activar esa creatividad. Pero muchas veces, no sé, o sea, siento que puede ser como un poco confuso a veces, digamos, para nosotros, sobre todo, digamos, los que somos como demasiado hacia la parte analítica, no sé, como de ingeniería o números o cosas así. ¿Qué recomendaciones nos podrías dar tú como para activar esa creatividad? Pues ahí, digamos, lo mejor es, por ejemplo, las herramientas, las metodologías de innovación. Tenemos muchas herramientas, muchas metodologías. Por ejemplo, les puedo nombrar algunas. El Wake Up Brain para eso es un hit, porque realmente el Wake Up Brain, como lo te comentaba o les comentaba, es una metodología para innovar jugando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estás en el lado analítico, pues digamos que siempre llegas como a las mismas conclusiones, a las mismas soluciones y por más que piensas y piensas, terminas casi siempre en lo mismo, ¿sí? Pero el juego lo que hace es que activa esa parte creativa del cerebro, activa como ese niño interior que se divierte, que juega, que no se está tomando todo tan en serio. Entonces te lleva a pensar mucho más allá, te reta además el Wake Up Brain, te reta al cerebro para ver hasta dónde puede llegar. Entonces hay unas herramientas que utilizamos allí que básicamente con la metodología te van llevando para que muy rápido, porque son metodologías ágiles, muy rápido tú puedas cambiar de ese lado analítico al lado creativo a través del juego y puedas integrar los dos hemisferios del cerebro. El design thinking es otra metodología de innovación que yo también utilizo bastante y es una metodología que da muy buenos resultados. Entonces te lleva también a través de esas herramientas de innovación, del proceso, el design thinking, pues primero defines el problema, el reto que quieres solucionar, luego pasas al proceso de empatizar con tu cliente, entender sus necesidades, sus problemáticas, luego pasas a un proceso de ideación, pero digamos, hay herramientas muy claves que nos ayudan a que no sea una ideación simplemente pues muy básica, sino que te llevan más allá, ¿sí? Entonces a esto muchas veces le involucramos también, digamos, el movimiento del cuerpo, el dibujo, bueno, otras técnicas que te llevan mucho más allá, que te llevan como a activar ese hemisferio derecho y esa creatividad. Luego pasas al prototipado, que con el prototipado, pues muchas veces pues se dice que una cosa es digamos, una idea en un esquema o una idea teórica, pero cuando ya tú lo pasas a una realidad, tú lo pasas, digamos, a un prototipo, puedes entenderlo mucho mejor e incluso esa idea te puede cambiar. Y ahí también empatizas con tu cliente, con tu usuario, con las personas y empiezas a entender mucho mejor si les satisface, si no les satisface, qué les gusta, qué no les gusta. Entonces, esas son formas de metodologías y herramientas. Hay muchísimas herramientas de creatividad, están también los seis sombreros, está la estrategia del océano azul, muchísimas herramientas, muchísimas metodologías que se pueden utilizar precisamente para activar ese lado creativo e innovar mucho, mucho más rápido. El trabajo en equipo también es esencial a la hora de innovar. O sea, cuando tú estás trabajando en equipo y tienes estas metodologías, puedes llegar a cosas muy interesantes. Yo he realizado talleres donde en 4 horas partimos de un reto, de una problemática y en 4 horas llegamos a unas soluciones increíbles que nunca se les hubieran ocurrido si no utilizamos estas metodologías. Entonces, son metodologías ágiles que te llevan paso a paso a lograr un resultado muy interesante y a innovar. Súper, súper, súper. ¿Y tú crees que, digamos, o sea, qué crees que debería tener un perfil innovador? No sé, digamos, por ejemplo, justo ahora, digamos que yo estoy buscando una persona innovadora para Sí. mi equipo. O sea, ¿qué debería yo tener presente para buscar esa persona? Bueno, hay dos cosas. Algo muy importante a tener en cuenta es la diferencia entre un perfil creativo y un perfil innovador, ¿sí? Porque un perfil creativo, si ustedes se ponen a pensar, hay muchos creativos.
Hay muchos creativos, pero no muchos tienen éxito, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El creativo es esa persona que siempre está generando ideas, que realmente está pensando fuera de la caja, que siempre está pensando con ese hemisferio derecho del cerebro. Pero cuando hablamos de un perfil innovador, el perfil innovador no solamente es creativo, sino que integra los dos hemisferios del cerebro. Entonces está la parte analítica, racional y la parte creativa, artística, que va más allá, ¿no es cierto? Entonces, ese perfil innovador está pensando en términos no solamente del problema, o sea, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es mi propuesta de valor? ¿Cuál es la solución? Y cómo la ejecuto y llego a resultados concretos, ¿sí? Entonces, digamos que ese perfil innovador es mucho más también de parte de la parte creativa, pero me lleva a resultados, me lleva a la ejecución, me lleva, digamos, a esos tres componentes de los que yo hablaba inicialmente, la viabilidad, la factibilidad y la propuesta de valor innovadora. Entonces me lleva un poco más allá. Entonces habría que mirar un poquito también pues el perfil de esta persona, cuál ha sido sus estudios, su experiencia. Yo creo que antes se valoraba mucho un perfil como muy, una sola disciplina, ¿sí? Pero ahora, como el mundo está cambiando tanto, la innovación se vuelve cada vez más importante y un perfil integral es mucho más interesante a la hora de tener un perfil innovador, ¿sí? Porque me integra precisamente esos dos hemisferios del cerebro. Si yo tengo una persona que es diseñadora, pero que también es administradora, pues tiene esos dos, esa combinación, digamos, por decirla perfecta, para innovar. Tiene ese lado racional y ese lado creativo del cerebro. Súper. Y digamos cuando, o sea, según lo que tú has visto, digamos como toda tu experiencia, ¿cuáles has visto que sean como las barreras más grandes cuando una empresa busca innovar? Las barreras más grandes, a ver, digamos que hay un ideal en las empresas, los gerentes están pensando en un ideal, ellos quieren, digamos, innovaciones disruptivas, algo que sea muy ágil, procesos pues que la gente esté creando continuamente, ¿sí? Pero hay unas barreras, por ejemplo, la burocracia, el sistema como tal puede ser una barrera a la hora de innovar, porque yo quiero innovar, o sea, una innovación, ahorita estamos hablando de metodologías ágiles, de herramientas ágiles, pero una empresa muchas veces es muy robusta, tiene unos procesos, tiene una complejidad, unos sistemas que no te permiten innovar tan fácil, tan rápidamente. Lo otro, quieren innovaciones disruptivas, pero no promueven el riesgo, la experimentación ni esa cultura innovadora, ¿sí? Entonces, ahí eso también es otra barrera. Si yo no tengo una cultura innovadora, y me refiero no solamente a una persona, a un área de innovación, sino que estoy generando una cultura innovadora pues en toda la organización. Si pensamos, por ejemplo, en Apple, podemos ver que se promovía la innovación en todas las áreas, en todas las áreas, en todos los procesos. Todas las personas tenían que ser innovadoras. Entonces, por eso Apple también se convierte digamos, en una empresa tan innovadora. De hecho, ha estado en el ranking de innovación pues en los primeros puestos y casi siempre aparece en los primeros puestos debido a eso, a que también combina el liderazgo, la estrategia, ¿sí? Entonces tenemos unas barreras como, pues como te decía, la burocracia, el sistema, la falta de incentivar una cultura innovadora, también, digamos, la falta de la medición, porque si yo no lo puedo medir, entonces, ¿cómo llego más allá? ¿Sí? Todo el liderazgo también puede ser una barrera grande. Puede haber personas innovadoras o una área de innovación, pero si digamos el líder de la empresa, el gerente de la empresa no está impulsando esa cultura de innovación, esa es otra gran barrera a la hora de innovar. Cuando tú tienes un equipo, pero tienes también un líder que te está impulsando, que te está, digamos, llevando pues a crear, a pensar diferente y tú puedes escucharlo y por ejemplo esos procesos de design thinking te llevan a eso, ¿sí?
Yo tuve la oportunidad ahorita de estar con una multinacional que se llama Fortinet Latam. Estuvimos en Cartagena y vinieron personas de diferentes partes de Latinoamérica y de Estados Unidos. Estaba ahí todo el equipo y estaban los directivos y en ese momento llegamos a soluciones concretas y se las presentaron en ese mismo, digamos, en ese mismo espacio a los gerentes. Fue muy interesante porque ellos decían, wow, nunca habíamos tenido esta oportunidad y quedaron felices, la gente estaba entusiasmada. Entonces, eso impulsa la innovación. Ok, súper. Y hay, digamos, una barrera que me llama mucho la atención, que es, digamos, la del riesgo, porque también siento que de una u otra forma es un ¿Mm? poquito cultural, ¿no? Como de pronto a satanizar el error, a no te puedes equivocar y cosas así, pero ¿cómo lograr, digamos, sobrepasar esa aversión al riesgo y al error para buscar como una innovación? Sí, pues a ver, digamos que pues es precisamente empezar a incentivar, pues primero la cultura innovadora, que es muy importante a nivel organizacional, y uno, pues digamos como emprendedor, también correr ese riesgo. Porque ¿qué pasa? Si yo estoy pensando, bueno, el emprendimiento es un camino fácil, pues sí, voy a tener mi tiempo, mi libertad, pero no, el emprendimiento realmente necesita un carácter, unas características, una motivación, una pasión, algo que te lleve mucho más allá, ¿sí? Para ser emprendedor tú tienes que tener espíritu emprendedor, tienes que apasionarte por lo que haces, tienes que ponerte la camiseta todos los días, ¿sí? Entonces tienes que estar muy comprometido también con esto y eso implica también correr riesgos, tomar decisiones, tanto a nivel de emprendimiento como a nivel empresarial, organizacional, tomar decisiones, tomar riesgos. A la hora de innovar, pues es la única manera de llegar más allá, de hacer algo diferente. Yo creo que todos hemos escuchado la frase que dice, si sigues haciendo lo mismo de siempre, obtienes lo mismo de siempre. Si quieres hacer algo, si quieres lograr algo diferente, tienes que hacer algo diferente. Y ahí es cuando hablamos también de esa importancia de romper paradigmas, ¿sí? Entonces, yo tengo que romper paradigmas. O sea, es todas esas creencias que tenemos, esos patrones establecidos. Entonces, pues básicamente a la hora de innovar es muy importante romper esos paradigmas. O sea, que nosotros podamos, digamos, dar un paso en el vacío prácticamente y romper un paradigma. Obviamente no es un paso al vacío porque aquí estamos hablando también de que estamos siguiendo un proceso de innovación, pero pues digamos que es algo que lo hacemos de forma informada para luego innovar, pero ese es un paso fundamental a la hora de innovar, porque de otra manera continuamos haciendo lo mismo, entonces continuamos con mejoras muy pequeñitas porque no nos arriesgamos, pero cuando hablamos, digamos, si pensamos en las compañías más innovadoras de los últimos años, estamos pensando en compañías también que están creando propuestas de valor a la gente, ¿sí? Están creando propuestas de valor al cliente, al usuario. Un ejemplo de esto, o ejemplos de esto es, por ejemplo, Facebook, pues el mayor proveedor de medios no posee contenido, ellos no generan contenido. Airbnb, el mayor, digamos, la mayor empresa de propiedades, no posee propiedades propias, o sea, no, renta, está siendo, digamos, como un intermediario, pero no tiene propiedades propias, pues no tiene, perdón la redundancia. Eh, Alibaba también es el mayor marketplace a nivel mundial, que Alibaba es chino, pero no posee inventario. Entonces son compañías que están realmente, Uber también es otro ejemplo, que es, por decirlo así, como la mayor compañía de taxis, por decirlo así, y no posee vehículos propios. Entonces son compañías que, ¿qué es lo que están creando? Están innovando en la propuesta de valor, están creando propuestas de valor, están agregando valor. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar como emprendedores, como empresas, cómo generamos valor y en vez de hacer lo mismo, o sea, lo que hace todo el mundo, hacer algo diferente. ¿Cómo me diferencio yo? ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que a mí me hace único, diferente, que me hace diferenciarme de los demás?
todos tenemos un talento único. Pero ¿qué pasa? Muy pocos se arriesgan y muy pocos se arriesgan, digamos, a salirse de las normas, del esquema, de la sociedad, ¿sí? Pero cuando te arriesgas, tú ves que te diferencias y vas teniendo éxito. La gente te empieza a conocer, empieza a gustar lo que haces porque es algo único, es tu talento, ¿sí? Y está bien empezar desde ese propósito, desde esa pasión, pero aterrizarlo no solo en la creatividad, sino desde el punto de vista de la innovación, que vamos a resultados, vamos a la ejecución, vamos a solucionar un problema, un reto. Ok, súper, súper. ¿Y cómo, por ejemplo, lograr hacer como ese cambio, digamos, de chip y romper esos paradigmas, sobre todo en personas que de pronto están en una organización, digamos, en una empresa, digamos, por un tiempo, y ya son personas que, no sé, tienen más de 50 años y llevan mucho tiempo trabajando en la misma organización? ¿Cómo lograr, en ese tipo de perfiles, cómo lograr romper eso y buscar innovación? Pues yo creo que lo mejor es seguir, digamos, un taller, un curso de innovación. Eso te abre completamente la perspectiva porque te cambia muy rápidamente el panorama. Las metodologías ágiles, pues todas estas que he mencionado, son metodologías que te llevan a pensar diferente, ¿sí? Que la misma metodología te lleva a... Entonces, por ejemplo, el Lean Startup, cuando tú tienes que salir, romper el hielo, experimentar con clientes. Me ha pasado con personas de empresas que, o sea, se les dice el ejercicio consiste en ir y entrevistar a los clientes en la calle y les da miedo, o sea, es pánico, sí, o sea, es pánico, pero pues nada, ahí está el ejercicio y ellos salen y llegan como, wow. Eh, pero también es muy interesante porque te dicen, bueno, encontré una cantidad de información que jamás se me hubiera ocurrido, que solamente hablando con ellos entiendo cómo están pensando. Entonces, eso te lleva a pensar diferente y pues, digamos, en ese caso, bueno, un ejemplo concreto, yo dicté un taller de Design Thinking con Team Américas, que es una compañía de analíticas, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con analíticas de negocio, Big Data. Y pues la gerente comercial, ella es peruana y el gerente, pues el socio de la empresa es belga y ellos querían llevar al equipo a algo diferente. Invitaron también a sus aliados estratégicos y pues cuando yo les dije tienen que salir, ellos dijeron, wow, pero no. Pero entonces, claro, los gerentes dijeron, claro, salgan. Entonces ahí tú básicamente es como un empujoncito y sales y lo haces y experimentas algo distinto y la metodología te lleva. Entonces yo recomendaría muchísimo pues hacer estos talleres de innovación, estos talleres de creatividad para aprender herramientas, para experimentarlas. Tienes que estar abierto, obviamente, porque si tú vas con una actitud pues muy cerrada, pues es muy difícil que aprendas, ¿no? Tienes también que decir, listo, pues yo tengo esto y lo quiero desarrollar mis habilidades creativas, quiero desarrollar mis habilidades de innovación. Entonces, pues creo que eso es importante. Una forma puede ser como ese push de la empresa que básicamente estás ahí y te toca hacerlo y te lleva y es chévere cuando la gente, pues hay una energía bonita, hay una sinergia y el trabajar en equipo te lleva a eso. Otro es que yo diga, bueno, tengo una limitación en esta área, de pronto no soy tan creativo, soy demasiado racional, demasiado analítico, ¿qué puedo hacer? Entonces, digamos, pues chéverísimo hacer un taller de Design Thinking, un taller de Wake Up Brain, de Lean Startup, de todas estas metodologías ágiles, pues que te pueden cambiar el chip muy rápido, ¿sí? Leer también, aunque leer sigue estando pues en la parte mucho, un poco más racional, pero leer sobre innovación, enterarte, pero lo más importante pienso yo que es la experimentación. Jugar también te lleva pues a pensar diferente. Entonces todas estas herramientas te pueden llevar fácilmente y de una manera rápida a cambiar ese chip. ¿Y qué ves tú que sean como errores comunes en emprendedores que buscan innovar o en empresas que buscan innovar y que tú digas aquí siempre le embarran? Sí, pues a ver, algo es no validar mi idea, ¿sí? O pues lo que mencionaba al principio es de pronto enamorarme de mi idea. Yo digo, esta es la mejor idea, le va a encantar a todo el mundo, pero realmente pues no la ha validado.
no sé qué piensa la gente, no sé qué piensa el mercado, no sé si hay un mercado potencial. Entonces, es importante generar hipótesis de, pues, de esa posible innovación o de mi modelo de negocio y validarla, entrevistar a estas personas, saber qué piensan, cómo piensan, si les gusta, qué les gustaría, qué no les gusta, qué los motiva, ¿sí? Todo esto, ese es uno de los errores. Otro error es de pronto darse por vencido muy rápidamente. Si nosotros pensamos en los grandes innovadores, pues en los hermanos Wright, también, por ejemplo, en Einstein, ¿cuántos ensayos no hicieron para llegar a una invención? ¿Sí? Entonces ese es un error muy común. Si yo me doy por vencido muy rápidamente, pues básicamente es muy difícil que yo llegue a innovar. O sea, la persistencia y la pasión que yo le tenga y la visión que yo le ponga a esa innovación, a ese propósito que tengo, me va a llevar a innovar, ¿sí? Entonces, ser muy persistente, tener una determinación. También algo es que, pues digamos, en cualquier proceso de innovación es normal que algo salga mal, ¿sí? O en un proceso de ideación. Es normal también que si yo trabajo en equipo hayan diferencias, hayan de pronto emociones, hayan enfados, hayan confusiones. No, la innovación no es una línea recta, ¿sí? La innovación es un camino que de pronto tú quieres ir del punto A al punto B, pero es un camino que te puede llevar así y de pronto no terminaste en el B, terminaste en el C. Y eso es innovar, ¿sí? Entonces, ese es otro, digamos, otro gran error que yo vería, pensar que es algo muy, pues muy lineal, ¿no? Tenemos que estar abiertos a otras ideas, a otras posibilidades, a explorar otras ideas, a explorar otros caminos, y eso me lleva a innovar. Un ejemplo de esto son los post-its. No sé si ustedes saben cómo se crearon los post-its, pero básicamente los post-its fueron un invento. Cuando se crearon los post-its estaban creando un pegante que fuera muy fuerte, ¿sí? Y resulta que no funcionó, el pegante no pegaba, el pegante pegaba muy suave, entonces pegaba y despegaba y uno podría decir fue un fracaso, pero no, se crearon los post-its y ahora los post-its son un éxito, o sea, se utilizan en todos los procesos de innovación, en oficinas, se utilizan para muchas cosas y nacieron de un aparente fracaso, ¿sí? Entonces ese es otro de los errores que veo. Otro error es no generar, digamos, conexión emocional. Eso es muy importante que yo genere conexión emocional con las personas, que pueda entender, entender sus emociones, entender qué está pasando allí y que yo pueda generar confianza cuando me acerco a hablar con ellos. Porque así como yo me acerque, así va a ser la reacción de las otras personas, ¿sí? Entonces, esa conexión emocional a la hora de innovar es muy importante. O sea, es muy importante, por ahí, el Wake Up Brain dice, sin emoción no hay innovación, ¿sí? Entonces, las emociones me llevan también a innovar, me llevan a crear algo diferente. Ese sería otro punto. La diferencia entre novedad e innovación. Una cosa es una novedad, algo que es, digamos, una invención, algo original, pero otra cosa es, digamos, ya la innovación como tal, que la innovación me lleva a la ejecución, me lleva a resultados y me lleva también a articular esa necesidad con esa propuesta de valor que yo estoy creando. Ese sería, digamos, otro de los puntos. Tener un buen equipo. O sea, crear un buen equipo es fundamental a la hora de innovar, ¿sí? Porque muchas empresas, muchos emprendedores, digamos que no tienen éxito porque no tienen un buen equipo de trabajo, no están bien complementados como equipo, o puede ser también en la parte de los valores. Puede que se entiendan muy bien en la idea, pero tengan valores muy diferentes. Y los valores son fundamentales a la hora de formar un equipo, a la hora de innovar y también que nos complementemos, que tengamos, digamos, unas competencias, unos valores que se, o sea, unas competencias que se complementan entre todos para llegar a cosas mucho más interesantes a través de una inteligencia colectiva, no solamente a través de una inteligencia individual. Ok, súper. Y
tú, digamos, nos mencionabas que la innovación no es una línea recta, entonces, o sea, es algo como que de una, yo creo que muchos dicen como hay muchos riesgos, porque de pronto son cosas que no sabemos que van a pasar, o no sé, como riesgos asociados. ¿Qué recomendaciones nos darías tú como para gestionar esos riesgos que pueden pasar allí que no conocemos? A ver, lo que pasa es que primero, a la hora de innovar, tener una mente abierta, completamente abierta, porque precisamente no es una línea recta, porque digamos que la innovación es muy importante la cantidad de ideas, no quedarme ni casarme con la primera solución que se me ocurre, sino la cantidad de ideas, la mayor cantidad de ideas posibles. O sea, la innovación se basa en procesos convergentes y divergentes. Convergentes y divergentes que tienen que ver la divergencia tiene que ver con abrir ese marco de, pues, de información, de oportunidades, de ideas, la mayor cantidad de información posible. Y ya cuando yo digo divergente, es cuando yo ya empiezo a seleccionar esa información, cuál me sirve, cuál es más útil para mí, también, digamos, a seleccionar las ideas, a priorizarlas. Entonces, pues esa sería, digamos, un tip importante cómo yo utilizo esos procesos de convergencia y divergencia y cómo, digamos, logro lo mejor de ellos. Porque cada uno es muy importante, pero tengo que saber cuándo converger y cuándo diverger. Y estas Ok, metodologías pues me llevan también a entender un poco todo esto. ok, súper. Y hay algo que nos preguntaron allí que me parece muy, muy interesante y es, digamos, referente al tiempo. O sea, ¿cómo podríamos nosotros definir como algunos tiempos para esta innovación y de pronto no quedarnos ahí como, no sé, como haciendo cosas por siempre? O sea, ¿cómo podríamos como dimensionar eso un poquito? Sí, pues precisamente, digamos, a través de metodologías ágiles se puede hacer, porque, por ejemplo, los procesos tradicionales se quedaban mucho, o sea, eran tiempos mucho más extensos, pero ahorita tú puedes validar una idea muy rápido a través de una metodología ágil, entendiendo a tu cliente, teniendo un perfil claro, haciendo entrevistas, o sea, tenemos muchas herramientas, la observación, las entrevistas, la formulación de hipótesis, la validación de esas hipótesis, los focus groups, bueno, digamos también la técnica de los 5 porqués, donde tú entiendes realmente cuál es la raíz del problema, preguntando varias veces el porqué pues digamos, de ese pensamiento. Entonces eso te ayuda muchísimo pues te ayuda muchísimo en ese proceso y a no quedarte, digamos, en el tiempo. Ahora, cuando tú haces un proceso con una metodología, por ejemplo, como el Design Thinking, hay unos tiempos ya establecidos en la metodología y obviamente, pues si tienes un facilitador que te guíe, que te lleve, eso es súper importante. O sea, porque uno a veces lo quiere hacer solo, pero no es tan fácil. Si tienes una persona que ya conoce el proceso, que te puede guiar paso a paso, que te puede indicar, pues eso es lo ideal, ¿sí? Un mentor, un facilitador, un capacitador, alguien que te acompañe en ese proceso, eso te lleva mucho más rápidamente y no te quedas pues eternamente en esos tiempos sin tener una orientación clara sobre hacia dónde vas y cómo ir hacia allá, cómo alcanzar ese objetivo que tú quieres, cómo llegar hacia esa solución innovadora. Ok, súper. ¿Y qué libro recomiendas tú? O sea, que digas de innovación, este libro me encanta y debería leerlo todo el mundo en la faz de la Tierra. Por un libro que a mí me encantó, o sea, realmente me encantó y creo que es muy interesante, muy actualizado, te lleva pues como a entender muchas cosas sobre innovación, es Crear o Morir de Andrés Oppenheimer. Es un libro muy, muy interesante, lo recomiendo muchísimo. Ahorita también salió Sálvese quien pueda, que es un libro que ya te lleva pues a mirar qué está pasando en el mundo, la parte digital, cómo nos está afectando la inteligencia artificial, los robots, el Internet de las cosas. Entonces, cómo todo esto nos está cambiando el mundo de una manera muy, muy rápida, ¿sí? Hay un ritmo acelerado de la economía y las empresas, digamos, cada vez están, o sea, tienen la posibilidad en el mundo digital de crecer a un ritmo jamás antes visto, de escalar muy rápidamente, ¿sí? Pues digamos que de una forma relativamente mucho más económica que de la forma tradicional.
Ese es un Ok, libro muy interesante. También está, por ejemplo, Pasión por Innovar de Frank Ponti. También sí, tiene herramientas muy interesantes que uno puede, pues, también entender un poco esta parte de la creatividad. Crear Innovadores de Tony Wagner también es un libro muy interesante que también te lleva, digamos, o sea, ya pensar en la formación de los jóvenes que van a cambiar el mundo, que están cambiando el mundo, de todas estas nuevas generaciones que han surgido también. ok, súper, súper, súper. Estaría completamente diferente a lo que pues se vivía antes. Y bueno, para finalizar, yo creo que algo muy importante es tener muy clara mi visión, mi propósito, qué es lo que a mí me apasiona, me hace único, me hace realmente generar valor al mundo, a las personas. ¿Cómo puedo yo generar un impacto positivo en el mundo? Y digamos, partiendo de una necesidad o de una problemática de estas personas, pueden ser de las personas, de los usuarios, de mis clientes, entonces, ¿qué me hace a mí único y cómo puedo generar ese valor y ese impacto? A mí me gusta mucho todo lo que es triple impacto, entonces no solo la parte económica, sino social, sostenible, todo eso, cómo lo integro, para mí eso genera impacto en el mundo. Entonces, yo les recomendaría mucho eso. Y también, pues si quieren meterse en todos estos procesos, yo creo que tener una mentoría, una asesoría, pues también participar en talleres, te lleva a entender muy rápidamente qué es la innovación y a empezar a pensar diferente y a cambiar ese chip. Y bueno, sigamos innovando, cambiando el mundo, generando impacto, generando valor. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio y síguenos en Instagram como @startupeando. Chao.